Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante el fin de semana quedó inaugurada la redoma de Tanquilender con su decorado decembrino. La inauguración estuvo a cargo del primer ministro Mike Eyman y los niños del Colegio Saint Dominicos en North. La apertura del primer proyecto de servicio navideño para la comunidad y barrio del Ministerio de Asuntos Generales tuvo lugar con la presencia y el mensaje de paz de su iniciador, el primer ministro Mike Eyman. El viernes en la noche fue la apertura de la redoma de Tanquilender, que se encuentra iluminada desde ya, y así se le dio la bienvenida a la temporada navideña al pueblo de Aruba. Las decoraciones se hicieron en su totalidad por el grupo de Scouts de Saint Dominicos College en North, con materiales reciclados y en su mayoría biodegradables. Los organizadores aprovecharon para desearle a Aruba una feliz temporada decembrina y esperan que disfruten al máximo y cuiden las decoraciones. El presidente de fútbol uruguayo, Wilmar Valdés, reveló que su federación evalúa postular al Mundial de 2030 con Chile. Uruguay desea organizar el Mundial de 2030 con motivo del centenario de la primera cita planetaria del balompié de la cual fue sede. En Chile, desde que cobijó el Mundial en 1962, hace años ronda la idea de volver a organizar este certamen. En las últimas horas se conoció públicamente la intención de Chile de coorganizar el Mundial de 2030 junto a Uruguay y Argentina. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, tuvo varias conversaciones con el titular de la Federación Chilena, Sergio Jadue, que le comunicó su voluntad de participar en la cita mundialista. A fines de este mes, Valdés se reunirá con el presidente de la FIFA, Josep Blatter, y ahí le comunicará la intención del país trasandino. Jadue dijo al diario La Tercera de Chile que confía en una buena organización del Mundial Sub-17 y de la Copa América para luego tener opciones cuando el Mundial de Mayores llegue a Sudamérica. También reconoció que hoy la prioridad de realizar el Mundial es con Argentina y no con Chile, aunque tiene la esperanza y más luego de la charla con Valdés, el cual dijo creer que FIFA mostrará interés para organizarlo en Sudamérica, ya sea con 2 o 3 países, donde podría estar incluido Chile. A punto de desbordarse está la cárcel de La Victoria en República Dominicana, con más de 8.500 reos en las instalaciones construidas para 2.000, es decir, un 400% por encima de su capacidad. En el penal más antiguo de República Dominicana, la mugre, el hedor y la falta de controles también abundan. Rosa Encarnación nos cuenta más. El hacinamiento es visible, se rozan hombro con hombro en los abarrotados pasillos. Apenas pueden respirar. Esa es la verdad. Y lo sabe el Procurador General de la República, lo sabe el señor Presidente de la República, lo saben ustedes como medios de comunicación. Todo el mundo lo sabe, nadie ignora esa situación, esa triste realidad. Algunos duermen en las goletas, los llamados rana en los pasillos, y una gran parte pasa las noches en los baños, donde escasean las duchas, pero abundan las letrinas. Se acuestan en medio de la inmundicia y las heces fecales. ¿Qué es eso? Ropa. ¿De quién? Y cosas de 2.000 de presos que duermen aquí. ¿Cuántos presos duermen aquí? Mucho, la cárcel está llena de presos. ¿Pero cuántos duermen aquí más o menos? Y le digo que se le hablo mentira con esa actitud. Más o menos. Pero 30, 28, 30 presos. Parecen estar inmunes. En el mismo baño lavan los platos donde comen. Es allí donde comienza el mismo clamor una y otra vez. No me he podido subir 3 veces de las 8 que me han citado porque no me han podido llevar de aquí. ¿Por qué? No sé si es transporte o qué es. Yo tengo 2 años que a mí me da menor de edad. Nunca he subido para justicia. Estoy frisado aquí con 2 años. Y nunca me han subido por ahí. Las denuncias son de todo tipo. Hay que pagar. Y cuidado si uno denuncia esto, porque agarran a uno y lo matan. A mí perdió la esposa. Hace un mes y 3 días. No van a morir aquí. Aquí nadie le importa la vida de nadie. De casi 25.800 reclusos que tiene el sistema penitenciario en 42 cárceles, una tercera parte está en La Victoria, que solo cuenta con 240 agentes. Es decir, que de 8.500 internos que hay en este recinto, cada oficial tendría a su cargo más de 35. Durante nuestra visita hace 10 días recibimos varias cartas que denunciaban al nombrado capitán Castillo por supuesto abuso de poder y entrada de drogas al penal. Esperamos que a la fecha se haya realizado una investigación. Rosa Encarnación, Noticias SIN.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento del 15% del salario mínimo. El mismo entrará en vigencia desde el 1 de diciembre de este año. Con el incremento, la remuneración mensual queda en 4.889,11 bolívares, o su equivalente en dólares 407,42 centavos, tomando como referencia el tipo de cambio SICAD 1. José Leonardo Nava nos trae más detalles. El primer mandatario nacional decretó además un cambio en la base de cálculo del ticket de alimentación y anunció el aumento de las tablas de los tabuladores de la administración pública. He decidido asumir esta propuesta que viene de los trabajadores de aumentar la base de cálculo del ticket de alimentación de 0.5 a 0.75 y además decretar el aumento del salario mínimo al 15% desde el 1 de diciembre, lo cual nos llevará la suma del salario mínimo y del ticket de alimentación acumulado en el año a un 68.2% este año, muy por encima de la inflación de este año. El anuncio lo hizo desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. Allí juramentó a la comisión negociadora del contrato marco de la administración pública. Ese instrumento de protección, que además de protección en el socialismo, es de promoción de los trabajadores hacia un nivel de conciencia y de construcción de una sociedad superior, que es la convención colectiva. La convención colectiva que en todos los sectores ha venido discutiéndose, firmándose de manera natural en el marco de las libertades sindicales y las libertades que goza la clase obrera venezolana. El presidente Maduro ordenó además la creación de una Oficina Nacional de Servidores Públicos que busca reestructurar toda la administración. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además anunció que próximamente estará creando la Comisión Nacional Productiva de la clase obrera para que los trabajadores puedan tomar el control y la producción de aquellas empresas que así lo requieran. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Una pareja chilena utiliza aceite de marihuana para tratar la epilepsia de su hijo de solo 6 meses. Es el único paciente en este país de tan corta edad que utiliza la hierba con fines medicinales. Este tema divide al mundo médico debido a la falta de estudios sobre su eficacia. En el fondo, esto está un poquito diluido en aceite de coco, pero la mayor parte es pura marihuana. Al mes de vida conocieron el diagnóstico. Lucas tiene epilepsia refractaria. Desde entonces, cientos de exámenes y más de 10 tratamientos diferentes, nada daba resultados hasta que probaron con el aceite de marihuana. Le dábamos el aceite y a los 20 minutos dejaba de convulsionar. Algo que ni siquiera la benzodiazepina ni el anticonvulsivo más fuerte lo deja tan bien después de darle marihuana. Conectado con su entorno, te mira, cosa que quizás a esta altura ya no sería. Y como bien dijo el doctor neurólogo tratante, o sea, sin el aceite de marihuana, lo más probable es que Lucas ya habría fallecido. El propio médico tratante del Calvo Maquena autorizó a que le dieran el aceite mientras estaba hospitalizado. Lo hacen de manera artesanal, están iniciando su propio cultivo, pero hasta ahora deben conseguir la planta mediante contactos, sin seguridad de su procedencia y calidad. Y eso no lo puedo certificar de ninguna manera. La única manera es yo teniendo mi propio cultivo, es la única manera. Si tú me preguntas si me preocupa estar como en la ilegalidad, no. O sea, no, porque es la vida de mi hijo. El uso terapéutico de la marihuana divide al mundo médico ante la falta de evidencia científica de los efectos a largo plazo. Nosotros como médicos no podemos oponernos a que si el paciente le está haciendo bien, nosotros vayamos a decir no porque no hay evidencia, sino que tenemos que apoyar y más que nada acompañarlo. ¿Habría algunas formas de epilepsia que pudieran ser beneficiadas con el uso del cannabidiol? No de la planta completa, porque como sabemos la planta completa tiene más de 400 componentes que pueden ser potencialmente tóxicos para otras partes del organismo. Antes de usar el aceite, Lucas tenía más de 300 convulsiones al día. Hoy bajaron a solo 10. Nosotros como papá lo vamos a seguir haciendo, les guste o no les guste a los médicos. Si yo comparase los efectos posibles que pudiera tener la marihuana, que no están estudiados, versus todo lo malo que sí viene en las cajas de los remedios,
no hay por dónde perderse, o sea, la marihuana 100%. Esta pareja cree que la legalización del uso terapéutico les permitirá dar un producto de calidad a su hijo y cultivar las plantas sin temor. Están seguros de que es este aceite lo que ha permitido que Lucas siga con ellos. En Perú, más de 60.000 soles robados de un municipio de Huari fueron encontrados bajo el colchón de uno de sus trabajadores, que entre lágrimas confesó su delito. Uno a uno los billetes serán contados. 1.000, hay 10.000. Una gran cantidad de dinero perteneciente a un municipio fue encontrado debajo del colchón en la vivienda de este trabajador edil. Fueron 60.000 soles en billetes de diferentes denominaciones, los que Abel Carvajal Verde, tesorero del municipio de Huacachi, en la provincia de Huari, había robado a su propia comuna. Usted es un funcionario público, señor. Ante la policía denunció que el día anterior unos asaltantes armados forzaron la puerta de su oficina, llevándose dicha suma que poco antes había retirado del Banco de la Nación para efectuar unos pagos de la comuna. Incluso indicó que los delincuentes se llevaron el arma que usa para su defensa personal. Las contradicciones en su versión y una inspección a su vivienda, donde ocultaba el botín, terminaron por delatarlo. Aún falta recuperar la suma de 10.000 soles que el tesorero habría entregado a una tercera persona. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía. En las próximas horas será internado en un penal de Ancash. Y hemos llegado al final de una emisión más de Pulso Latino. Soy Jennifer Vargas y agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.